la crisis económica de 1929 y la trascendencia de la Segunda Guerra Mundial. Depresión económica mundial de 1929. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron desastrosas para muchos sectores, lo que provocó, como se ha visto, la aparición de protestas sociales en diferentes naciones. Regresar a la normalidad fue un asunto de mucha complejidad, debido al endeudamiento de los estados europeos, la necesidad de diversificar la industria, concentrada hasta ese entonces básicamente en el sector bélico, favorecer el crecimiento de la demanda y mejorar el asunto financiero. Europa, al ser la más afectada con el conflicto bélico, se convirtió en la gran deudora del mundo, debido a los constantes y grandes préstamos que solicitó. Con todo, la llegada de la paz y el avance de la década de los 20 favorecieron para que la economía mundial empezara a expandirse y se recuperara buena parte de la confianza en el sistema liberal. Estas características dieron origen a un periodo conocido como los fabulosos 20, aunque solo se limitara en realidad a la segunda mitad, y no sin embargo desequilibrios, como quedó de manifiesto en 1929. Estados Unidos fue la nación más fortalecida al finalizar la guerra, pero los beneficios no fueron inmediatos. En 1919, los precios subieron más que los salarios y las condiciones laborales empeoraron en casi todos los sectores. No fueron raras las jornadas de 11 y 12 horas diarias, y en varias empresas se suprimió el descanso semanal, lo que provocó huelgas y manifestaciones. Con todo, la presencia de Calvin Coolidge 1929 y 1928 fue la época del auge empresarial y el culto a la prosperidad. Las empresas obtuvieron beneficios sin precedentes, descendió el paro y se levantó el nivel medio de vida y la aparición de un nuevo Estado y leyes diferentes. Uno de los fundamentos de la expansión económica fue, sin duda, el incremento del mercado interior, alentado por la disminución de precios, el incremento salarial y por nuevos métodos comerciales, como la publicidad. El cine, la radio y la prensa le dieron carta de naturaleza, y la venta a plazos. La mayor parte de los norteamericanos adquirió su automóvil mediante este sistema, pero la economía norteamericana no estuvo aislada. Las empresas norteamericanas se preocuparon sobremanera por la actividad internacional, como consecuencia de las deudas contraídas durante la guerra por los países europeos. La banca norteamericana se convirtió en acreedora mundial. Las grandes empresas estadounidenses invirtieron en el exterior, alentadas por el gobierno. La prosperidad, sin embargo, tuvo sus límites. El primero provino del sector agrario. A diferencia de los productos industriales, los de campo sufrieron una continua baja de precios debido a la competencia y el mercado internacional de los nuevos países exportadores, como Brasil, Canadá y entre otros, y el descenso del consumo interior de los norteamericanos cambiaron sus hábitos alimentarios, y el descenso del consumo de pan y de determinadas carnes, como la de cerdo. Se sumó que el uso de las fibras artificiales de las telas hicieron disminuir la utilización del algodón, y el resultado fue un palpable retroceso en nivel de la vida de los granjeros y el incremento de sus deudas. De este modo, la crisis del campesinado actuó como un evidente límite de la expansión del mercado interior y se convirtió en un elemento determinante de desequilibrio. Por otra parte, a medida que avanzaba el tiempo de prosperidad, quedaba más patente que las rentas derivadas del capital crecían más deprisa que las procedentes del trabajo. Esta disparidad se manifestó con toda claridad en la bolsa, mientras que la producción experimentó durante la deuda un crecimiento medio del 30%, el valor de las acciones creció casi 3 veces más y los dividendos se multiplicaron por 5. La expansión de acciones se convirtió, por tanto, en una garantía utilizada para la adquisición de otras nuevas. Esto permitió a muchos construir una considerable fortuna partiendo de la nada o de casi nada, pero creó una situación viciada que resultó catastrófica en 1929.
Entre 1919 y 1929, los presidentes estadounidenses favorecieron la concentración de grandes fortunas, consta de una marcada desigualdad y permitió la legalidad y la corrupción. Esta fue la época cuando se prohibió el consumo del alcohol, por lo que el contrabando y la mafia siciliana registraron su mayor auge. La bolsa de valores de Nueva York, Wall Street y el dólar reemplazaron a la bolsa de Londres y la libra esterlina. Los estadounidenses se llenaron de optimismo y avivaron sus deseos de volverse ricos en poco tiempo por medio de la especulación, es decir, del juego en el mercado. Parecían haber descubierto el secreto de la riqueza. Si compraban a bajo precio y vendían oportunamente las acciones de las compañías que participaban en la bolsa, obtenían cuantiosas ganancias. En 1928 los precios de las acciones que jugaban en la bolsa subieron porque el dinero de los grandes y pequeños empresarios estadounidenses se multiplicó más aquí en el banco y todo el mundo quiso comprar acciones. Es decir, la demanda aumentó, entre tanto la actividad industrial y empezó a decrecer. El Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, la calle neoyorquina Wall se inundó de gente que había perdido confianza en la bolsa de valores y, presa del pánico, acudió a venderlo todo y retirarse del mercado. Lo mismo ocurrió en todas las ciudades. La explosiva demanda y la ausencia de compradores hicieron que la bolsa cayera estrepitosamente y arrastrara consigo toda la economía. Como los bancos que quebraron, los precios de los productos básicos descendieron, la agricultura se paralizó, la producción industrial se detuvo y creció el desempleo. Después del gran crack, la gran quiebra vino de la Gran Depresión económica capitalista, la cual duró 10 años, de 1929 a 1939, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis se extendió por todo el mundo, con sobreproducción de materias primas y escasez de consumidores, seguida de quiebras bancarias, disminución de producción agrícola e industrial, de desempleo. Los alemanes no tuvieron dinero para pagar a los países aliados las reparaciones y a su vez ellos tampoco pudieron liquidar las deudas contraídas con la potencia americana. Entre 1929 y 1932, el comercio mundial se redujo al 60% y el número de desempleados llegó a 30 millones en Europa y Estados Unidos, y el hambre y la miseria se extendieron. En Europa, debilitada por los problemas de reconversión y por la tardía reactivación económica, la recepción de la crisis se hizo visible desde 1931. La repatriación de capitales por los Estados Unidos actuó como donante de las quiebras bancarias en Alemania y Austria. Las exportaciones europeas a Estados Unidos disminuyeron de forma alarmante. El descenso de los precios europeos siguió en el mismo curso que los Estados Unidos. El paro hizo mella en todas partes. Las psicologías del pensamiento también se extendieron por toda Europa, afectuando no solo en el mundo obrero, sino también en amplios sectores de las clases medias proclives encontrar soluciones en las formaciones políticas de corte totalitario y autoritario. Aunque el ambiente de crisis tuvo los mismos síntomas en todas partes, las soluciones se adecuaron a las realidades de cada país. Sin embargo, hubo dos respuestas comunes: las políticas deflacionistas y los proteccionismos económicos. Con las políticas deflacionistas se perseguía un nuevo equilibrio de precios y la liquidación de las deudas. Los proteccionismos económicos, ya presentes a lo largo de los años 20, se exacerbaron a partir de 1929,
La década de los 30 marcó el apogeo de los nacionalismos económicos que impidieron sumar esfuerzos para encontrar una salida concertada a la crisis. La ausencia de organismos económicos internacionales favoreció la compartimentación del mercado mundial. Segunda Guerra Mundial. El desempleo generalizado fue la primera y principal consecuencia de la Gran Depresión para el grueso de la población. El alto índice de desempleo y el hundimiento de los precios agrarios perjudicaron gravemente a las masas, que estaban dispuestas a escuchar las propuestas que derecha e izquierda les hacían para mejorar las condiciones de vida. Alemania fue uno de los países que ya no recibió préstamos de Estados Unidos, por lo que la situación económica llegó a ser crítica. Para 1932, el 40% de los alemanes se encontraba desempleado y nadie creyó en el gobierno. Expansionismo militar alemán. Alemania fue muy vulnerable a la crisis de 1929. Lo cual tuvo importantes consecuencias políticas que, a corto plazo, explican la subida del nazismo al poder. Los primeros efectos de la crisis se hicieron sentir en 1930. El fracaso de las políticas deflacionistas propició la mayor intensidad de la crisis y aumentó el masivo del país. La llegada de Hitler a la Cancillería alemana trajo consigo una nueva política exterior que reflejaba las ideas expansionistas y militaristas expresadas por el dictador nazi. Hitler tenía como objetivo central destruir el orden de Versalles y para ello se planteó dos metas inmediatas: crear unas fuerzas armadas poderosas y anexar al Reich los territorios fuera de él habitados por población germana. Guerra relámpago y la batalla de Inglaterra. La Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto planificado estratégicamente en el que se pusieron la ciencia, la técnica y la economía al servicio de la guerra. Este hecho fue más visible en los casos de Alemania y Japón, que a lo largo de la década de los años 30 habían subordinado sus recursos a la creación de la estructura económica para la guerra. El alto estado militar confeneció desde 1934 una estrategia militar ofensiva que contenía elementos de novedad. Así diseñó la guerra relámpago basada en la utilización del carro de combate como instrumento autónomo y no como mero auxiliar de la infantería. Una estrategia muy válida para las llanuras de Europa Central y Oriental, que permitió doblegar la resistencia del ejército tradicional polaco en pocos días. Conforme avanzado el conflicto, nuevos aportes permitieron la construcción de armas de guerra. La guerra en África. La Segunda Guerra Mundial involucró a todos los continentes. En el caso de África, aunque en poca importancia, el conflicto se tradujo en el enfrentamiento entre italianos e ingleses. Los primeros, desde su colonia Libia, atacaron a Egipto, posesión británica, en 1940. Sin embargo, la contraofensiva inglesa llevó a la conquista de Bengasi y Tobruk, y los alemanes tuvieron que enviar al ejército expedicionario dirigido por el general Rommel. La unión entre germanos e italianos consiguió enfrentar el avance británico en 1941. Operación Barbarroja. Los alemanes tenían contemplado desarrollar la operación en 1940 para la derrota de Italia en Grecia y el fracaso de la batalla de Inglaterra. Motivaron a retrasar un año la invasión a territorio soviético. Tácticamente, esa decisión involucró a Alemania en dos frentes, el occidental y el oriental. Hubo varios factores que impidieron a los alemanes conquistar la URSS. Errores del ejército nazi, cuyos generales
decidieron detenerse periódicamente en su avance y lo hicieron marchando en dos columnas paralelas muy alejadas, lo que evitó el colapso del Ejército Rojo. Los nacionalistas ucranianos y bálticos que recibieron a los alemanes como libertadores del yugo ruso pronto comprobaron que les trataban como una raza inferior y les resistieron su apoyo. Estados Unidos de América suministró equipo militar, alimentos y explosivos de alto poder y municiones a la URSS para su defensa. El ejército alemán se encontraba disminuido por el crudo invierno, las pocas municiones, sin víveres y sin atención médica. Finalmente, el ejército soviético cercó y derrotó al ejército nazi, el cual tuvo que empezar a planear su retirada. Intervención de los Estados Unidos. En 1941 se desencadenaron dos acontecimientos que cambiarían definitivamente el curso de la guerra: el ataque de Alemania a la Unión Soviética sin cerrar el frente británico y el ataque de Japón, aliado de Alemania, sobre la isla Hawái, y la consecuente entrada de Estados Unidos de América a la conflagración. Se abría así la época de los grandes frentes, esencialmente en lo que referido a las llanuras rusas y el Océano Pacífico, que reanudarán paulatinamente la derrota del eje. El ataque de Japón a las posesiones estadounidenses en el Pacífico no inicia la intervención en la guerra de la potencia americana en la Gran Guerra, simplemente que aquel hecho provoca la participación directa de Estados Unidos. Tiempo antes había suministrado armas a China y en Europa. Estados Unidos desempeñó la capacidad de lucha, el cometido de una gran base segura y bien equipada para proporcionar al Reino Unido armamento con que resistir los ataques de Hitler. La derrota de Francia y Holanda abrió a Japón amplias oportunidades. Sin grandes riesgos podía ocupar a Indochina francesa, muy importante desde el punto de vista estratégico para la guerra contra China y las Indias Orientales holandesas, ricas en recursos naturales y sobre todo en petróleo. Contraofensiva aliada en Europa. En la primavera de 1944 se habían concluido las preparaciones aliadas para la invasión de Francia al Reino Unido, unas 120 divisiones con cerca de 2 millones de hombres, de las cuales 1.3 eran estadounidenses, 600 eran británicos y el resto unidades canadienses, franceses libres y polacos. La invasión se realizó para el 5 de junio, pero debido al mal tiempo se pospuso el 6 de junio de 1944. Tropas británicas, canadienses y estadounidenses procedentes de Gran Bretaña tomaron las playas nómadas en Francia y avanzaron rápidamente hacia el interior. Cuando la contraofensiva aliada se realizó en Normandía, las fuerzas alemanas apostadas con el paso de Canais no se movieron por orden del Führer, sino hasta 2 meses después, pero en ese entonces las fuerzas aliadas ya habían conseguido establecer sus posiciones y encaminaban a París, ofensiva que aceleró el fin de la guerra en Europa.